Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir la clase con el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a estudiar y conocer mejor la palabra. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amante Dios y Padre de la gloria, mi Rey, vengo delante de ti, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias. Yo te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir esta clase para poder explicarla a mis hermanos. En tu nombre, Jesús, te lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado La tragedia de rechazar la revelación completa. Recuerde que esto está en tres partes. Primera parte, esta segunda parte está A y B por ser muy extensa, y luego viene la parte número 3. Usted, hermano, comienza entendiendo, apuntando, porque es muy importante para este aprendizaje. Porque usted puede ir al templo durante un año o más, oír el Evangelio una y otra vez, incluso ser miembro de la iglesia y jamás aceptar la verdad de Jesucristo. Sí, hermanos, esto es real. A esta clase de personas va dirigida este mensaje. El escritor del libro de los Hebreos se dirige específicamente a judíos que habían oído el Evangelio, pero no habían aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Sin embargo, hay que aclarar esto, que la advertencia se aplica a cualquiera, a incrédulos o personas creyentes, sea judío o sea gentil. Todos los que conocen la verdad de la gracia salvadora de Dios en Jesucristo. Los que quizá la han visto cambiar la vida de muchos de sus amigos y familiares. Los que tal vez hasta hayan hecho confesión de fe en Él. Y no obstante, se han dado la vuelta y se alejaron de ese lugar sin aceptarlo completamente. Ahora, entienda esto, reciben la advertencia más severa, el rechazo persistente de Jesucristo, que puede dar como resultado que aquellas personas pasen al punto de no retorno espiritual y pierdan para siempre la oportunidad de la salvación. Eso es lo que siempre ocurre con quien es indeciso. A la larga, queridos hermanos, con aquel que es indeciso, a la larga termina siendo su corazón malvado de incredulidad y le da la espalda por siempre al Dios vivo. Ahora bien, tales personas suelen haber atrasado una forma del cristianismo, pero no tienen su realidad. Jesús dijo a ellos en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23,
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán, y esto es claro, aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, esta clase es seria, como las que he dicho también. Ese es el punto aquí en la declaración parentética del escritor del libro de los Hebreos. ¿A quién? Esto va dirigido a los incrédulos. A diferencia de los cuchillos, la verdad se vuelve más aguda con el uso, que en el caso de la verdad es aceptación o obediencia. Una verdad oída pero no aceptada, ni seguida, se vuelve opaca y carente de significado. Cuando más la rechazamos, la palabra, más inmune nos hacemos a ella. Porque no aceptar el Evangelio cuando era una noticia nueva? Estos judíos de lo que estoy hablando del primer siglo estaban empezando a hacerse indiferentes a Jesucristo y se habían vuelto lentos, negligentes, duros espirituales, no podían hacer nada ahora por su cuenta para tomar ciertas decisiones correctas con respecto al Evangelio, porque no usaron lo que de él sabía. De hecho, estaban en peligro de tomar desesperadamente la decisión incorrecta. Ahora, darse la vuelta y regresar al judaísmo por la precisión y la persecución. Recuerde que estos eran judíos, judíos que en un tiempo estaban en tiempo de desolarlos, de matarlos. Esa era la situación que enfrentaban los judíos incrédulos. Y el tema del libro de los Hebreos que estamos viendo, capítulo 5, o que hemos estudiado, capítulo 5, versículo 11 al 14, espiritualmente se estaban haciendo lentos, duros, torpes. La solución le reciben en el capítulo 6 que estamos estudiando. Y esto es muy importante, que aprovecho, hago un paréntesis para que usted busque su libro de notas, porque voy a dar ciertos puntos que usted tiene que entenderlo. Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Le voy a dar, porque estos dos capítulos van a darnos a cierta introducción. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a explicar, esto está un poco complicado. Las ideas claves las dan las expresiones dejando. Mire usted, dejando y vamos adelante a la perfección. Estas son realidades, dos partes de la misma idea. Juntas son el primer paso para estos judíos transformados a maduros espirituales. Tenían que dejar de una vez por todas sus lazos con el antiguo pacto, o sea, con el Antiguo Testamento, con el judaísmo, y aceptar ahora a Jesucristo como Salvador. Debían hacerlo inmediatamente, sin titubear más. La madurez que trae la salvación no es un proceso, hermanos. Es un milagro instantáneo que sucede. La madurez
de la cual habla este pasaje es dejar el ABC del antiguo pacto para entrar en la revelación y bendición del nuevo pacto. Ahora, en el griego, la palabra dejando, marque usted ahí, significa olvidar, dejar de lado, ignorar. Esto se refiere al desprendimiento total, a la separación total de una ubicación o condición previa. El, el testamento griego del expositor traduce al hebreo 6.1 de esta forma: abandonemos, renunciemos las enseñanzas elementales sobre Jesucristo. Cuando estudiamos en Primera de Corintios capítulo 7, Pablo usa hablando lo que los esposos cristianos no deben abandonar. Esto es divorciarse de su cónyuge o creyente. El divorcio es una separación marital total, el abandono completo de la relación. En relación con el matrimonio está mal, pero en relación en dejar el judaísmo por Cristo es obligatorio. El judío incrédulo debía divorciarse completamente de la religión antigua antes de poder recibir la salvación. Ahora, la misma palabra griega suele usarse para el perdón de los pecados. Cuando usted ve el libro de Mateo capítulo 9, versículo 2, o el libro de Santiago 5:15, cuando recibimos el perdón, nuestros pecados quedan que atrás de nosotros. Mire cómo se va explicando. Cuando usted renuncia a los pecados van detrás de usted, divorciados de usted. En Mateo 15:14 dice, se usa el mismo término para hablar de los falsos maestros. Y en Marcos 1:20 se usa cuando Jacobo y Juan dejaron a Zebedeo, su padre. ¿Para qué? Para seguir a Jesús, en lo concerniente a sus vidas laborales. Ellos abandonaron a su padre y se separaron completamente de él, de su negocio que era la pesca. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, el Mesías, que debían dejar los judíos incrédulos, se referían al confuso reino de símbolos y sombras. Él no les estaba pidiendo que hicieran helado el Antiguo Testamento. Él no estaba diciendo eso, o que dejen su doctrina. Más bien lo insta a que busquen la luz y la libertad del nuevo pacto, y que abandonaran los tipos, los símbolos, las ceremonias. El antiguo pacto debe recordarse del punto pacto, debe recordarse que el asunto aquí no es la madurez espiritual, no lo es. No lo es la madurez espiritual haciéndose cristiano. Hermano, tiene que ver con soltar algo en la cual nos hemos estado aferrando, dejando de lado, para tomar algo completamente nuevo. Por tanto, solamente deben tratar de una referencia a los incrédulos, porque en ninguna parte sugiere la palabra de Dios que el cristiano que deje las enseñanzas básicas del cristianismo para ir tras algo más. No, eso no está diciendo. Lo que se debe soltar son las provisiones y principios del antiguo pacto, del judaísmo. No es cuestión de añadir a lo que se tiene, es cuestión de abandonar
lo que tiene para cambiarlo por algo más. En esto, precisamente, lo que el Espíritu Santo les daría a los judíos, abandonar los dibujos, abandonar la sombra, los estereotipos, los sacrificios, la antigua economía para entrar a una realidad del pacto en Jesucristo. Se podría parafrasear así, hermanos. Dejen de mirar los dibujos del Mesías y acérquense al Mesías, que Él es la verdad. Ahora, vamos a ver, y aquí quiero que usted apunte, porque esto es importante para su aprendizaje. Vamos a ver las características incompletas del antiguo pacto. Hay características que están incompletas que en el nuevo pacto se van a ver, se van a completar, y eso es lo que voy a explicarle. El fundamento del antiguo pacto tiene 6 características que se señalan en los versículos del capítulo 6, versículos 1 y 2. Son solamente 2 versículos, pero mucho trabajo da. El primero es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El segundo, de la fe en Dios. El tercero, de la doctrina del bautismo. El 4, de la imposición de manos. 5, de la resurrección de los muertos. Y 6, el juicio eterno. Ahora, vamos a explicarlo, vamos a desglosarlo. A diferencia de cómo se suelen interpretar, estas son verdades cristianas que hay que abandonar para poder ir a la madurez espiritual con respecto del Antiguo Testamento. Para ser precisos, apuntaban al Evangelio, pero tales no son parte del Evangelio. Parte del Evangelio. El arrepentimiento, primero es el arrepentimiento de obras muertas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vea el primer punto. Le dije fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Es esto, alejarse de las malas acciones. Eso quiere decir obras muertas. Alejarse de las malas acciones que llevan a la muerte. Cuando estudie usted Hebreos 9, el versículo 13 y 14, dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas sobre los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias, obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y el mismo libro de Ezequiel nos dice en el 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, el Antiguo Testamento enseñaba que el ser humano debe arrepentirse y dar la espalda a las malas obras que conducían a la muerte. Pero este modelo del Antiguo Testamento es solamente la primera parte. Le voy a explicar por qué. Esta es la primera parte del arrepentimiento. Los hombres solo sabían que debían de dar la espalda a las malas obras y mirar a Dios. Eso era lo que le habían enseñado. Eso era toda una doctrina que ellos conocían. No habían más allá. Recuerde usted en la predicación de Juan el Bautista, cuando él comenzó incluso el comienzo de Jesús. El mensaje básico era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está en el libro de Mateo 3:2. Solamente se predica el arrepentimiento. Oiga bien,
Se predica el arrepentimiento para darle la espalda al pecado y mirar a Dios. Pero la doctrina del arrepentimiento en una forma madura se completó en Jesucristo. Pablo le recuerda a los ancianos de la iglesia de Efeso que deben testificar. Veamos qué nos dice Hechos capítulo 20, versículo 21. Testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en su defensa ante el rey Agripa, mencionó que anunció el Evangelio. Vea usted Hechos 26, 20. Dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos a explicar un poco. Aquí, hermanos, le explico que el objeto del mensaje era Jesucristo, su obra, la salvación que habla Hechos 26, 23. No servía para nada el solo hecho de alejarse de las malas obras y mirar hacia Dios. No, hermanos, nadie se puede acercar a Dios sino por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, entiende esta parte. Ahora que el nuevo pacto está vigente, el arrepentimiento carece de significado sin la fe en Jesucristo. Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quien busca arrepentimiento de sus pecados y se acerca a Dios sin consideración a Cristo, no alcanzará nunca a Dios. Sin importar cuán sincero usted sea, Jesucristo es el único camino a Dios que el mismo Dios proporcionó. Arrepentirse de las de las obras muertas, no es más que dar la espalda al pecado. Y esa es una verdad importante y maravillosa que nos habla el Antiguo Testamento. Pero eso no es todo, hermanos. Solo se cumple, se hace eficaz cuando una persona llega a Jesucristo. Pero ¿cómo llega? Llega en fe. El manejo incompleto del pecado se debe reemplazar con el mensaje completo. Veamos el número 2, la fe en Dios. Y aquí usted entienda y discierna bien, porque el significado de la fe en Dios ya se tocó. Hoy día no sirve para nada tener fe en Dios. De nada vale. Todos dicen, yo creo en Dios, claro. Pero si no tiene fe a su Hijo, Jesucristo, el cual es el único camino al Dios verdadero. Hermanos, no existe un arrepentimiento. Y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahora, no existe un arrepentimiento aceptable sin fe en Cristo. No lo hay. El único arrepentimiento para vida está relacionado con creer en Jesús. Vea usted, estudie Hechos 11, 17 y 18. La única fe aceptable. Ahora es la fe en Dios Hijo. En el Antiguo Testamento era el Dios Padre. El Nuevo Testamento es el Dios Hijo. No hay camino al Padre sino por el Hijo. El Antiguo Testamento enseñó el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. El Nuevo Testamento enseña el arrepentimiento por la fe en el Señor Jesucristo, el único camino a Dios. La distinción es clara.
Los judíos a los cuales iba dirigida esta carta creían solamente en Dios y no era malo, pero con esta forma no se salvaban. Su arrepentimiento de obras y su fe en Dios, no importa cuán sincera fuese, no lo podía hacer en Dios sin Cristo. Vean lo que nos dice Hechos capítulo 4:12. En ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchos dicen, no, yo creo en Dios, claro, yo creo en Dios. Pero si no cree en Cristo, está mal, hermano. Vamos a ver el punto número 3. La doctrina del bautismo. Veamos cómo es esto del bautismo, de lavamientos que hacían en el Antiguo Testamento. La traducción de doctrina del bautismo en la mayoría de las versiones se puede prestar a confusión, especialmente porque en todo el resto del libro, inclusive en Hebreos 9:10, la misma palabra griega se traduce abluciones, que significa lavar el cuerpo o higiene. Eso es lo que quiere decir, lavarse el cuerpo. La nueva versión internacional, la Biblia, dice que son ceremonias de purificación. Ahora bien, no es bautizo la palabra que siempre se usa para ordenanzas del bautismo. Parece que los traductores parten del supuesto que este pasaje se dirige a cristianos, en cuyo caso la palabra bautismos podría ser apropiada, pero el uso aquí de bautismos en lugar de bautizo es otro indicador fuerte que del pasaje no va dirigido a cristianos. Ahora, todos los judíos tenían a la entrada de sus casas un lavado. O sea, ponían agua para lavarse los pies y entraban los familiares, visitantes, se lavaban. Es una forma de purificación ceremoniales, que eran muchas que se hacían. Lo que se pide a los lectores, como a usted y yo, es que abandonen esos lavamientos, ya no más lavamientos. Hasta el Antiguo Testamento predecía de que ningún día un lavamiento espiritual dado directamente por Dios reemplazaría las ceremonias de purificación. Vamos a ver qué nos dice un libro del Antiguo Testamento, Ezequiel 36:25. Nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos limpiaré. Hermanos, las purificaciones antiguas eran múltiples, eran físicas, eran simbólicas, eran temporales. La purificación nueva es una sola vez, es espiritual, es real, es permanente. El libro de Tito 3:5 nos dice, es el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Eso es. Lea Tito 3:5. El haber nacido o en regeneración del agua y del Espíritu, que, como lo dijo Jesús a Nicodemo, era necesario para entrar al reino de Dios. Vea Juan 3:5. Vamos a ver el punto número 4. Imposición de manos. Y aquí es donde hay cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento, pero que ahora se reemplazan en el Nuevo Testamento. Esta imposición de manos no tiene nada que ver con las prácticas apostólicas, que ya nos habla de Hechos, el libro capítulo 5, versículo 18. Bajo el antiguo pacto,
quien ofrecía un sacrificio debe de poner las manos sobre lo que está simbolizando. Puede ser un animal, ponía las manos ahí y se indicaba por este sacrificio que lo explica Levítico capítulo 1, versículo 4. Ahora, nuestra identificación, con Jesucristo, no procede de poner nuestras manos sobre Él. No, claro que no. Procede del bautismo del Espíritu en unión con Él por la fe. El escritor les dice a estos judíos inmaduros, olvídense de las enseñanzas sobre la imposición de manos, de los sacrificios del templo. Aférrense a Cristo, poniendo su esperanza en Él. Hermanos, no podemos seguir las cosas del Antiguo Testamento. Punto número 5. La resurrección de los muertos. Y aquí vamos a ver qué es lo que decía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La doctrina de la resurrección en el Antiguo Testamento no es clara, no es completa realmente. Aprendemos que hay vida después de la muerte, que hay recompensas para quienes, para los buenos, y castigo para los impíos. Y no hay mucho más que eso sobre la resurrección. Pero hay un ejemplo que me llama la atención, el libro de Job, donde aprendimos que la resurrección será corporal, no solamente espiritual. Y hay muchos conflictos en esto. Dios permita que en otras clases pueda explicarle, porque cuando usted se muere, queda y se convierte en polvo. Pero en la venida de Cristo, ese polvo vuelve a buscar su alma. Alma viene. Miren lo que nos dice Job. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, va a ver a Dios en su carne, no en polvo, en su carne. No hay mucho más que podamos aprender del tema de en el Antiguo Testamento. Por supuesto, el Nuevo Testamento, la resurrección es una de las doctrinas principales de la predicación apostólica. El asunto se completó en Jesucristo, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. Vea 11:25. La resurrección del cuerpo se describe con bastante detalle en Primera de Corintios en el capítulo 15. Seremos semejantes a Él. Mire lo que está hablando. Seremos semejantes, no en polvo, en carne. Seremos semejantes a Él porque te veremos tal como Él es. Es importante entender todo esto, porque habría alguien de contentarnos con el intento de entender que la resurrección desde las enseñanzas limitadas e incompletas del Antiguo Testamento. Vamos a ver el punto número 6, el juicio eterno. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento y qué nos dice el Nuevo Testamento. Pocas cosas adicionales a lo dicho en el libro de Eclesiastés podemos aprender del Antiguo Testamento sobre el juicio final, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. El castigo vendrá sobre los impíos y la bendición sobre los buenos. Ahora, entienda esto. Una vez más, el Nuevo Testamento nos dice muchas cosas sobre el juicio eterno, mucho más de lo que las personas quieren oír. Sabemos que va a suceder a los creyentes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea Romanos 8:1. Tenemos que comparecer ante el Señor y ver al juicio de nuestras obras para recompensas o faltas de ella, pero nosotros no estaremos sujetos a juicio. Vea 1 Corintios 3, capítulo 3, versículos 12 al 15. También sabemos que va a suceder a los incrédulos. Sabemos que el juicio de las ovejas y las cabras
que lo habla Mateo en el capítulo 25, del 31 al 46. Y del juicio del gran trono blanco, que lo habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Ahora, hermanos, la idea de Hebreos, capítulo 6, 1 y 2, es sencillamente que los judíos incrédulos deben dejar por completo las sombras, los símbolos, los elementos inmaduros del viejo pacto y aferrarse a la realidad perfecta, madura del nuevo pacto. El Espíritu Santo los está llevando a dejar el ABC del arrepentimiento de las obras muertas por la enseñanza neotestamentaria sobre el arrepentimiento con Dios y la nueva vida en Cristo. Dejar el ABC de la fe de Dios por la fe en Jesucristo. Mire, hermanos, todo esto es importante. Dejar las ceremonias de purificación por la limpieza del alma a través del verbo. Dejar la importancia de la imposición de manos en el sacrificio por aferrarse por el Cordero del Dios de la fe. Dejar lo de la resurrección de los muertos por la resurrección total, gloriosa a la vida. Dejar los juicios eternos por la verdad total sobre el juicio y las recompensas como están reveladas en el nuevo pacto. Concluyo, hermanos. Estas 6 doctrinas eran básicas del judaísmo, que había de dejarlo a un lado, a favor de las mejores cosas que vendrían en Cristo. El Antiguo Testamento es incompleto, es verdadero y es de Dios, pero era una parte necesaria de la revelación y del plan divino de la salvación para el hombre. Es importante que no confunda todos estos términos. Si no ha logrado entender, vuélvalo a repetir. Que Dios nos bendiga.